Estimados colegas y amigos, el Grupo Mexicano de Edafología Aplicada se complace en presentarles un video más sobre suelos y cultivos. En esta ocasión le toca al doctor Rufo Sánchez hablarnos sobre el cultivo de la caña de azúcar. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Muy agradecido por la invitación. Por favor, dígales a los muchachos, a los alumnos que nos escuchan, de dónde egresó, qué estudió. Ok, bueno, yo soy ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico Agropecuario número 28 de aquí del estado de Tabasco y con un posgrado a nivel de maestría y doctorado en edafología por el Colegio de Posgraduados México. Muy bien. Bueno, él es tabasqueño y también tiene tierras y cultiva caña. Entonces, ese es el motivo de esta invitación, de que aparte de ser experto en suelos, pues también no los tiene los suelos en los libros, sino que también lleva a la práctica lo que estudió. Bien. Doctor, el cultivo de la caña de azúcar es muy importante en nuestro país. Cuénteles a los muchachos por qué. Bueno, es un cultivo agroindustrial que se encuentra distribuido en más de la mitad del territorio mexicano. Es uno de los cultivos que aportan de mayor importancia a la economía de México. Sí, Sí, continúe, por favor. sí, y bueno, es un cultivo bastante versátil, se adapta a diferentes condiciones edafoclimáticas y eso hace que se distribuya, pues como decía, en buena parte del territorio, en diferentes ambientes, tanto de suelo como de clima. O sea que lo podemos tener en clima tropical, en clima templadito, Sí, es correcto, de pero no hecho, templado frío. no templado frío. De hecho, prácticamente se distribuye en toda la que es la zona sur-sureste de México, pero la parte del centro, estados como Veracruz, como San Luis Potosí, como el estado de Morelos, y en la parte, dijéramos, occidental, Jalisco, Michoacán tienen también superficies cultivadas con caña de azúcar. Sí, por allá, bueno, pegado a los aguacates de Tacámbaro, hay una zona cañera muy importante también. Muy bien. Y en cuanto a suelos, doctor, aunque esta planta tiene una amplia distribución, pues sí hay suelos donde crece bien, donde medio crece y donde de plano, pues mejor ni le intentemos, ¿no? Es correcto. Sí, de hecho, dentro de esa justa versatilidad que tiene, pues sí requiere suelos profundos, ¿verdad? Que de alguna manera ayuden a sostener un buen enraizamiento. Suelos pedregosos, sí, de hecho hay caña de azúcar cultivada en suelos pedregosos sin que ésta sea demasiada. Y desde luego, estas condiciones edáficas combinadas con un ambiente tropical que le favorezca, dijéramos, en un buen suministro de agua. Algunos grupos de suelo, doctor. Bueno, aquí en Tabasco, principalmente vertisoles, inclusive gleisoles, suelos fluvisoles, son, dijéramos, los más importantes para este cultivo. También en los gleisoles, los suelos que se encharcan. Sí, claro. Precisamente una de las bondades que tiene este cultivo es que tolera cierto grado de inundaciones o encharcamiento y eso hace de que hayan suelos bastante arcillosos que puedan ser cultivados con caña de azúcar. Y en los suelos ácidos, los acrisoles, ¿cómo le va? Pues no muy bien. De hecho, aquí en el estado de Tabasco hay una zona que recientemente se incorporó al cultivo de la caña de azúcar, que tiene justamente condiciones de acidez de moderada a fuerte, y los resultados parece ser que no han sido muy buenos, los rendimientos son bajos, entonces, debido a que la caña de azúcar es un cultivo que no tolera demasiados niveles de acidez. Y en esto es importante porque luego se pierde mucho dinero en ensayos de acierto y error por querer cultivar donde no se puede. Entonces, suelos ácidos, pues sáquenlos de la ecuación y hay que pensar en otras cosas. Es correcto. Ayer hablábamos de que el limón se da bien, resiste la acidez. Bueno, pues ahí ya hay una opción. Bien, platícanos un poco, doctor, del desarrollo de la planta. ¿Cómo se siembra? ¿Por semilla, por tallo, por macollo? ¿Cómo se desarrolla? Explíquenos esta imagen, si es tan amable. Bueno,
En la imagen, como ustedes pueden observar, hay semillas, semillas en términos fisiológicos. Sin embargo, bajo ciertas condiciones climáticas, la caña de azúcar no produce semillas. De tal manera que la manera de reproducción es asexual, pues se utilizan tallos. Sin embargo, la multiplicación por semillas hace justamente que se pueda, dijéramos, transportar a grandes distancias, de tal suerte que, por ejemplo, los programas de mejoramiento genético y evaluaciones de nuevas variedades, pues prácticamente permiten que la semilla se pueda enviar a otros países donde se puedan evaluar, pero en términos agronómicos y ya con fines productivos se utilizan los tallos. Muy bien. ¿Cómo consiguen los tallos? ¿Cuántas variedades hay? Platíquenos un poco más de Bueno, eso. prácticamente las cañas de primera cosecha, que se conocen como plantillas, son las más adecuadas para utilizarse como semilleros. Entonces, para hacer, dijéramos, una producción a nivel comercial, pues se seleccionan plantillas que tengan buenas características, que tengan buenas condiciones de sanidad. De ahí se toman los tallos y son los que se reproducen en campo. Y en cuanto a variedades, doctor. Pues hay muchas variedades. Sin embargo, a nivel nacional, proliferan básicamente tres o cuatro. Podríamos mencionar la CP 72 2086 y la variedad MEX 69290. Son dos de las variedades que más se utilizan a nivel nacional. Diría yo que más del 50% de las superficies cañeras en México se cultivan con estas variedades. Si las quisiera conseguir un muchacho recién egresado de agronomía, ¿dónde pudiera Pues en ser? las principales zonas cañeras, repito, para iniciar, dijéramos, con un sistema productivo de caña de azúcar, pues repito, en las zonas cañeras se buscan plantaciones con características idóneas para semilleros y ahí pueden prácticamente tomar la semilla, que en este caso, insisto, son los tallos, y con eso se puede iniciar un cultivo. Es decir, con los mismos Con productores. los mismos productores, es No, correcto. no es el caso del aguacate, donde hay viveros especializados en hacer los injertos y Sí. toda la cosa, ¿no? No, de hecho es que yo creo que esta parte es importante comentarla porque de manera, dijéramos, utilitaria, se hace de esta manera. Sin embargo, yo creo que es importante hacer una muy buena selección del material vegetativo que se pretende multiplicar y yo considero que se le debería de dar un manejo adecuado, específico para utilizarlo como semillero. Yo creo que esta parte es una de las cuestiones en las que se tiene que avanzar, de tal suerte que en algunos estados de la República, por ejemplo Jalisco, sí hay algunas empresas que se dedican a la producción de semilla, ¿sí? Semilla agronómica, insisto. Entonces, con cuidados especiales, con un buen paquete nutricional, de tal manera que tengamos un material adecuado. Ok, muy bien. Vamos a hablar de clima, temperaturas y precipitación. ¿Qué clima le viene bien a la caña de azúcar? Ya dijimos que el cálido, que el tropical, pero no es lo mismo el cálido tropical de Tabasco, donde nos llueve mucho, arriba de 2000 milímetros por año, que el de Morelos, ¿no? O que el de Michoacán. Es correcto, sí. El trópico húmedo y el trópico seco son dos ambientes tropicales, desde luego, que tienen características idóneas para el cultivo de la caña de azúcar. Temperaturas, pues como sabemos, aquí en Tabasco tenemos una temperatura media de alrededor de 25 grados. Sin embargo, por ejemplo, zonas de Puebla, en donde se cultiva caña de azúcar, la temperatura es inferior, o inclusive en la zona occidental de México, por ejemplo, los estados de Michoacán, los estados de Jalisco, pues tienen una temperatura mucho más templada que la nuestra y sin embargo el cultivo responde bastante bien a estos ambientes. Sí, el problema es que allá hay que regar y tal vez acá menos, ¿no? Es correcto. Sí, bueno, el cultivo de la caña de azúcar tiene una característica, es que durante su etapa vegetativa requiere grandes cantidades de agua.
Sin embargo, dijéramos, la parte final de maduración y ya para cosecha requiere condiciones de estiaje fuerte, porque es lo que permite que los azúcares se concentren en los tallos, que es una de las cuestiones importantes a considerar para un buen rendimiento de azúcar por tonelada de caña. Ok, o sea que requiere un periodo de sequía, de Ujú, no riego, para que el azúcar se forme bien. es correcto. Muy bien. ¿Qué cuidados hay que darle al suelo? Claro, esto hay que entender que no es lo mismo un vertisol que un gleisol, que un cambisol, que un fluvisol, pero de manera general, doctor, Sí. ¿qué podemos decir sobre esto? Bueno, eh, el cultivo de la caña de azúcar, como habíamos comentado anteriormente, se adapta a diferentes tipos de suelo. Sin embargo, para que el cultivo tenga un adecuado desarrollo, requiere suelos bien drenados, porque si bien es cierto, puede tolerar condiciones de encharcamiento ligero o moderado, lo ideal es que tengamos un buen drenaje. Entonces, los suelos francos arcillosos son, dijéramos, los más adecuados. Cuando tenemos demasiada arcilla, pues evidentemente vamos a tener excesos de humedad que de alguna manera afectan de manera negativa al cultivo y además de que pues tienden a compactarse más. Entonces, los suelos que requieren, dijéramos, una mayor atención en ese aspecto, pues hay que laborearlos de alguna manera para que entre una buena cantidad de agua, una buena cantidad de aire, y entonces en los suelos arcillosos, por eso justamente se recomienda un subsoleo profundo, de tal manera que permita la entrada de agua y aire. En los suelos francos, evidentemente, no es tal la necesidad. Entonces yo diría que esos son los aspectos importantes, es decir, tener un suelo bien drenado de manera adecuada. Claro, pero nos está hablando del suelo en la superficie, pero el suelo en profundidad, ¿qué tan profundo necesita el suelo, la caña de azúcar? Bueno, los suelos, evidentemente, estoy hablando de que con una capa de 40, 50 centímetros es adecuado para tener un buen enraizamiento. Vemos, por ejemplo, algunos suelos como en el estado de Campeche o en el estado de Quintana Roo, en donde puede haber, dijéramos, a una profundidad de 30, 40 centímetros, una cantidad de rocas de manera importante. Sin embargo, a esa superficie es suficiente para tener un buen enraizamiento. Claro, pero un horizonte BT, digamos un horizonte arcilloso a 50 centímetros o a 30, sí le perjudica un poco, ¿no? Claro que sí. Sí, de hecho, los suelos de aquí de Tabasco es una de sus principales problemáticas porque a esa profundidad y con la cantidad de arcilla tienden a compactarse y a formar una suela de arado. Entonces, justamente esa es una de las razones por las cuales este cultivo requiere pues un laboreo para romper esa capa y a esa profundidad tener una mejor condición de aireación. Sí, bueno, entonces este es un punto negativo de los suelos, el que tengan un horizonte BT, pero que llegue a compactarse. Porque puede ser BT, pero que no llegue a formar esta capa dura que le llaman piso de arado, ¿no? Es correcto, sí. Muy bien, entonces eso con respecto al suelo y con respecto al relieve, doctor, que queremos zonas planitas siempre, pero nuestro país no es así, nuestro país no es de grandes planicies. Podemos cultivar la caña de azúcar en lomeríos y en montañas, o nada más en lomeríos, ¿verdad? Sí, se prefieren suelos planos o con ondulaciones muy ligeras. Y esto porque este cultivo tiene como característica que depende mucho del uso de la maquinaria agrícola. Entonces, en suelos con relieves muy pronunciados, pues es poco factible de que pueda ingresar la maquinaria a hacer el laboreo. Eso incluye desde luego desde la preparación del terreno, las labores culturales que se hacen durante el proceso de producción e inclusive la cosecha también requiere una gran cantidad de maquinaria agrícola. Entonces, como condición sería esa, ¿no? Suelos ligeramente planos o planos y si hay ondulaciones que estas no sean muy pronunciadas. Ok, bueno, pues voy a repetir un poquito lo del suelo porque
Es verdad que la caña de azúcar necesita mucha maquinaria, desde la siembra, la cosecha y el mantenimiento del cultivo. Eso hace que el piso de arado sí se llegue a ser un problema con este cultivo y con algunos suelos. Sí, claro. La necesidad de estar atendiendo, dijéramos, que este piso de arado no llegue a perjudicar el cultivo, es importante porque justamente la combinación del suelo arcilloso con el pisoteo continuo hace que se forme este piso de arado. Muy bien. Entonces, cuidado muchachos con eso de solo pensar en el suelo de la superficie, lo que luego les llaman, por ahí hay un concepto antiguo que se usa en agronomía y que ya no debería de utilizarse, que este concepto es la capa arable. Bueno, cuidado con esto porque un suelo con arcilla abajo puede ser de gran problema. Bien, entonces eso es. Y ahora, ¿cómo mejoramos nuestro suelo, doctor? ¿Qué tipos de abonos, qué tipos de fertilizantes? Aunque claro, ahorita al hacer la pregunta, me recuerdo que acá en el colegio de posgraduados hablan de la fertilización razonada, es decir, análisis de suelo eh, para después imaginar cuánto vamos a extraer con el cultivo, cuánto va a necesitar el cultivo y entonces hacer las cuentas. Qué me puede decir sobre el uso de los fertilizantes? Bueno, el uso de los fertilizantes tendríamos, como dicen, varias modalidades. Una es la que de manera, dijéramos, tradicional el productor hace. Es decir, durante diferentes o durante muchos años, el productor ya tiene una cantidad de fertilizante que va a utilizar, tantos sacos de urea, tantos costales de triple 17, y eso lo hace. Sin embargo, como bien comenta, algunas recomendaciones que se han generado en el Colegio de Posgraduados y en otras instituciones como el INIFAP, empezamos a manejar lo que eran parcelas demostrativas por zonas. Y entonces eso hizo que en algunas zonas dijéramos, utilizara una fórmula para una determinada zona. Para esta zona en particular, lo que estamos hablando que es la zona de la Chontalpa en Tabasco, que es la más importante en producción de caña de azúcar en el estado, se utiliza la fórmula 120-60-60. Sin embargo, eso sigue siendo una generalidad. ¿Por qué? Porque los suelos son dinámicos, ¿sí? Tienen muchos factores que llegan a modificar sus contenidos nutrimentales y por tanto las dosis de fertilización ya no se ajustan, dijéramos, a esa generalidad. En el colegio de posgraduados, el grupo HITCAña desarrolló una metodología que consiste en hacer análisis de suelo y análisis foliares, ¿sí? De tal manera que si nosotros consideramos que lo que ofrece el suelo es el suministro y a través de análisis foliares nosotros podemos estimar la demanda, podríamos nosotros encontrar una dosis adecuada para cada tipo de suelo, utilizando simplemente una ecuación muy sencilla que es la demanda menos el suministro sobre la eficiencia de los abonos o fertilizantes y de esa manera podríamos nosotros identificar cuál es la dosis de fertilización más adecuada para cada zona productora. Sí, aquí les vamos a dejar de tarea buscar las publicaciones del doctor Sergio Salgado y David Palma del Colegio de Posgraduados Campus Tabasco. Muy bien. Bueno, doctor, la caña de azúcar a mí es un cultivo que me fascina porque es controversial. Y uno de sus puntos de controversia es la quema. Permítame ponerle un video para que me hable usted de esto. Es un pequeño video sobre la quema. A ver, bueno, pero dale compartir, compartir, aquí está. Ok.
Bien, este es un cultivo de caña y vamos a verlo, dura veintitantos segundos. A esto se le llama quema agrícola. No es un incendio, es una quema. Y vean que rápidamente se prende, rápidamente se consume el combustible y rápidamente se acaba. Veintitantos segundos de esta quema. ¿Por qué, doctor, si la quema, la caña de azúcar es de baja intensidad y de muy baja duración? ¿Por qué se le critica mucho a esto? Bueno, a raíz de la problemática ambiental del cambio climático, se han venido realizando esfuerzos para, pues, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y Sí. entonces eso ha hecho precisamente eh, generar controversia precisamente sobre el uso de la quema, no solamente en la caña de azúcar, sino que en otros sistemas de producción agrícola en donde también se utiliza la quema. De tal manera que esta controversia inició, estamos hablando cuando menos hace 25 años, pero en efecto, nosotros hemos evaluado la quema en términos de duración e intensidad, tanto a nivel de la superficie como en la parte superficial. Sí, aéreo. Y si bien es cierto, la caña de azúcar puede registrar una temperatura por arriba de los 400 grados en la dijéramos de la superficie hacia arriba, en la parte superficial y a muy pocos centímetros no se alcanzan a veces ni siquiera 70 grados durante muy poco tiempo. De tal manera que esta quema es de bajo impacto. Yo la considero de bajo impacto. Eh, sin embargo, la controversia existe porque, bueno, a través de la quema se destruyen residuos, dijéramos, que pueden en un momento dado suministrarse y en ánimo, dijéramos, de darle un mayor aporte de materia orgánica. Sin embargo, la caña de azúcar, esto que acabamos nosotros de observar, es la manera en cómo se cosecha la caña de azúcar en la mayor parte del mundo. Si bien es cierto, hay algunos países como Argentina, Brasil, en donde ya la quema prácticamente se ha, dijéramos, buscado suprimirla, la realidad es que para el caso de México, la caña de azúcar se quema con varios propósitos. Uno es limpiar la caña, ¿sí? De no quemarse la caña, a la molienda en los ingenios ingresa una gran cantidad de impurezas que restan de alguna manera la calidad del producto, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, la caña, que, insisto, en México se cosecha en su mayoría de manera manual, de no quemarse, existen riesgos por mordedura de víboras particularmente, pero que además, aquí se le conoce como aguates o pelusa, es dijéramos, un elemento de la planta propiamente la caña de azúcar que resta mucho el avance de los cortadores porque genera pues mucha molestia, ¿sí? Entonces, los cortadores de caña rinden, dijéramos, tienen un menor desempeño en el corte y además, insisto, al ingenio no le conviene porque pues ingresa una gran cantidad de impurezas. Sin embargo, si ustedes observaron bien el video, podemos dar cuenta de lo siguiente. Vemos por un lado una caña que se está quemando y como una preparación para la cosecha, y a un lado vemos un campo ya cosechado. Ahí en ese campo vemos rastrojos que también se queman. ¿Y estos se queman para qué? Bueno, pues para, de alguna manera, permitir el laboreo, particularmente a través del manejo mecanizado, ¿verdad? Y entonces aquí yo creo que ciertamente hay una gran controversia, pero se ha ido de alguna manera también avanzando en cuanto a que a lo mejor no podamos nosotros en este momento suprimir la quema preparativa para la cosecha,
pero a lo mejor sí podríamos nosotros reducir las quemas post cosecha, pero son, como dicen, dos cosas diferentes. Muy bien. ¿Qué problemas tiene la caña de azúcar con respecto a plagas y enfermedades, doctor? Bueno, tiene como todos los cultivos, como dicen, sus talones de Aquiles, ¿no? Y en el caso de la caña de azúcar, principalmente hay dos plagas, que es en este caso un gusano barrenador que barrena, dijéramos, el tallo y llega en algunos casos a ser muy severo y puede conducir, dijéramos, a la pérdida de grandes extensiones de caña de azúcar. Y la mosca pinta o salivazo, ¿sí? Son las dos principales plagas que se registran para acá, para esta zona de producción en Tabasco, y la roya, que es un hongo que también afecta de manera importante al cultivo de la caña. Muy bien. Bueno, no vimos hace rato la imagen del desarrollo de la planta, pero platíquele un poco a los estudiantes de agronomía que si hoy siembran, cuándo cosechan y cuánto cosecharían en promedio, digamos. Ok, bueno, en el país hay como que diferentes niveles de rendimiento. En Tabasco, la media rendimiento anda alrededor de las 60 toneladas de caña de azúcar, ¿sí? Aunque en Por plantilla, hectárea. por hectárea, sí. Aunque en plantilla pudiéramos nosotros alcanzar hasta más de 100 toneladas. Quiero precisar aquí a qué me refiero con plantillas y cañas de segundo y más cortes, que nosotros la conocemos como socas, ¿sí? En la gráfica podemos nosotros observar que la semilla, pues la caña de azúcar tiene una semilla, pero ya dijimos que no es la semilla agronómica, ¿sí? Generalmente lo que se siembra son los tallos. Entonces, cuando nosotros hacemos una siembra, aproximadamente un mes tarda en que emerjan, dijéramos, las nuevas plantas. Y estas en un primer corte, es decir, un corte primero que se conoce como plantilla, se puede llevar justamente hasta los 16 o más meses, ¿sí? Sin embargo, una caña soca, es decir, una caña de segundo corte, puede durar evidentemente un año, que estaríamos hablando de los 13 meses que podemos nosotros ver aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy sembrando una caña de plantilla, tendré que esperar aproximadamente entre 16 y 18 meses para hacer un corte y llevarlo al ingenio. Si se trata de una caña de segundo corte, es decir, ya se cosecha y de la cepa vienen los nuevos brotes, Ya no se tiene que ya no volver se a tiene que sembrar. volver a sembrar. En este caso, solamente tendríamos que esperar. Aquí se corta y ahí vuelve a Y nacer. ahí vuelve a nacer. Sí, exactamente. Y entonces aquí tendríamos que esperar aproximadamente un año, aunque habría que también puntualizar que tenemos variedades precoces y tenemos variedades tardías. De manera estratégica, los departamentos de campo de los ingenios utilizan una mezcla de variedades de tal manera que le permitan en un principio de zafra meter variedades tempranas que tienen buenas cantidades de azúcar y hacia el final tener variedades tardías que le permiten seguir manteniendo sus niveles de producción de azúcar por tonelada de caña. Después del primer corte, ¿cuántos cortes aguanta caña? Bueno, dependiendo de qué cuidado se le dé a una cepa, ¿sí? Aquí en la zona podemos encontrar cañas que todavía mantienen buenos rendimientos y que a lo mejor ya llevan 15 o más años, ¿sí? Va a depender del número de brotes que tenga una cepa. Cuando ya una cepa no tiene el número de cepas, de brotes, perdón, por cada cepa, lo recomendable es hacer una renovación. Sí, es correcto. Sí. Entonces, de esta manera podríamos identificar que la caña de azúcar en un segundo corte, su rebrote inicia después del corte y es la planta nueva que nosotros vamos a cuidar para cosecharla alrededor de entre 12 y 14 meses. Por eso es una planta maravillosa, ¿no? Sí, por supuesto. Precisamente. Sí, porque además de eso, es una de las pocas plantas
que toleran sequía y toleran excesos de humedad. Entonces, muy pocas plantas tienen ese aguante. Y sembrarla y cortarla Es correcto. es maravillosa. Y grandes producciones. Es una fábrica de azúcar cada planta. Sí, porque bueno, aquí hay que decir también que si bien es cierto, la caña de azúcar se conoce precisamente porque es la de donde se produce el azúcar, esta planta tiene aproximadamente 200 usos diferentes, ¿sí? Desde etanol, en algunos países se utiliza para la producción de biocombustibles. El azúcar se convierte en alcohol. Es correcto, es correcto. El ron, por supuesto, sí, ¿no? Les gusta. Sí, y así aproximadamente 200 productos Qué diferentes que se barbaridad. pueden obtener de la caña de azúcar. Y con los subproductos, doctor, como son grandes cantidades, tenemos cachazas y tenemos vinazas, que son problemas ambientales o son subproductos para otras cosas. Claro, empezando por los rastrojos. Desde ¿sí? ahí, exacto. Empezando por los rastrojos. Una hectárea de caña, en un rendimiento promedio, podríamos decir que puede producir entre 60, 70 toneladas por hectárea. Un 6% de esa biomasa, ¿verdad? De la biomasa total cosechada son rastrojos, que en este caso se queman, no se aprovechan, pero en algunos estados, evidentemente, estados de la República, se utilizan como esquilmos para el ganado, ¿sí? Como fuente de alimento para el ganado, ¿sí? Además de que si se hace un manejo adecuado, pueden convertirse en un suministro de abonos orgánicos para el cultivo. Y ya en la parte industrial se produce, como bien comentabas, cachaza, que es un lodo. Este subproducto se obtiene del lavado de los tallos. Es una mezcla de tierra y ceniza. Sí, se cortan los tallos, se van al camión y el camión llega al ingenio, se voltea el camión y toda esa caña lo primero que recibe es un lavado. Es un lavado. Perfecto. Y los lodos se separan. Eso es la cachaza. Justamente es la cachaza. Suelo con ceniza, azúcares. con azúcares, exactamente, ceniza. Y ceniza. Y bueno, y después de la molienda se obtiene lo que es el bagazo. Sí, ¿sí? Pero con la cachaza, ¿qué se puede hacer con la cachaza? Bueno, decimos que es una mezcla de tierra y ceniza. Es un excelente abono orgánico. Claro. ¿sí? Entonces, si se hace un manejo adecuado, por citar un ejemplo, un compostaje, de tal manera que se permite estabilizar este material. En algunos casos se puede hasta enriquecer este material y regresarlo a los campos como una fuente de abonos orgánicos, ¿sí? Con los bagazos puede ser algo similar, aunque hay que decir, bueno, de que bueno, el bagazo pues tiene una gran cantidad de lignina, entonces es un material que tarda mucho tiempo en descomponerse, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues, de nueva cuenta, aquí tenemos un subproducto que se puede utilizar como una fuente de abono orgánico, pero que en algunos casos los ingenios lo utilicen como un material para generar energía calórica para sus calderas o inclusive para la elaboración de papel. Claro. Muy bien, muy interesante. Y luego las vinazas. Se corta se limpia la caña, se pasa la molienda, se le extraen los jugos, y bueno, por ahí tenemos, sí, el bagazo, pero las mieles que no cristalizan, antes se hacía piloncillo, y todavía se sigue haciendo un poco, pero otras mieles se convierten en la materia prima para el destilado del ron o del alcohol. Del alcohol. Y ahí se produce la vinaza. Platíquenos, ¿cómo es esto, doctor? Bueno, las mieles que no cristalizan pueden ser una fuente de alimento. De hecho, la melaza es un subproducto de la industria que se utiliza para alimentar, sobre todo ganado bovino. ¿sí? Otra parte se puede ir hacia la producción de alcohol. Y la vinaza, que es el residuo, ¿verdad?, de este proceso, pues se desecha, ¿sí? Y esto es importante comentarlo porque eventualmente son fuentes contaminantes, sobre todo de aguas. Sí. ¿sí? Aquí los químicos nos explican y nos dicen, bueno, todas las mieles no cristalizables
van a unos grandes tambos, ahí se les fertiliza con potasio, con fósforo, con nitrógeno, se les pone una bacteria y la bacteria se come el azúcar y se convierte en alcohol. Se deja reposar, luego se destila, se les pone fuego y el destilado es el alcohol. Los químicos dicen la cola de la destilación, o sea, aquellos lodos que quedaron en el alambique, grandotote, esa es la vinaza. Entonces, es un excelente residuo con nitrógeno, fósforo y potasio, sobre todo potasio y fósforo, que puede ser muy contaminante en los cuerpos de agua, muy contaminante en los suelos, pero un gran abono en los suelos ácidos. Ahí les vamos a dejar de tarea a los estudiantes que busquen los usos de la vinaza en los suelos ácidos de Veracruz, pero que aplica para cualquier suelo ácido. ¿Qué nos cuenta de la vinaza? ¿Qué más nos Bueno, se ha trabajado muy poco en ese sentido. Para esta zona de acá, yo creo que es uno de los grandes retos, es decir, la reutilización de estos subproductos para utilizarlos como fuentes de abonos orgánicos y particularmente las vinazas, ¿sí? Aquí hay que comentar lo siguiente. Si bien es cierto, lo que se ha generalizado es el uso de los fertilizantes sintéticos, particularmente ureas y mezclas como triple 17, que si bien es cierto, pueden nutrir la planta, de hecho, ese es su principal objetivo, los suelos cañeros, ¿verdad? Van perdiendo sus niveles de materia orgánica porque no hay justamente una retribución inmediata después del corte. Si estamos hablando de que es una planta de la cual se saca toda la biomasa para llevarla al ingenio y los rastrojos se queman 70 o más de 100 toneladas por hectárea? por Entonces es hectárea. una extracción brutal de nutrimentos Es del suelo. correcto. Sí, además, entonces aquí justamente se hace necesario, ¿verdad? Mantener los niveles de materia orgánica. Y creo yo que uno de los grandes, dijéramos, retos, desafíos, sería a lo mejor generar un sistema de producción en donde estos residuos, hablemos de la cachaza, los bagazos, las vinazas, de nueva cuenta se tengan que restituir al campo para mantener niveles de materia orgánica. La materia orgánica, como bien saben ustedes, tiene funciones muy específicas que no necesariamente son la nutrición de la planta, sino además van a ayudar, dijéramos, a mejorar propiedades físicas, mejorar algunas propiedades químicas que no la hacen evidentemente los fertilizantes químicos o sintéticos. Entonces, de ahí la importancia de avanzar en este tipo de temas en donde de alguna manera se pueda hacer un uso adecuado de estos residuos. Sí, sí, el suelo no debe ser tratado como mina, debe ser tratado como ecosistema. Y por eso, por ahí a mis alumnos les decía que el suelo es el estómago de los ecosistemas. En este caso sería el estómago de los agroecosistemas. Si no le damos de comer al suelo, el suelo se empieza a autocomer y a esto le llamamos degradación. Y luego ya un suelo degradado, sin materia orgánica, es muy susceptible a otros tipos de degradación, aparte de la química, la física también. Pero que además genera plantas, dijéramos, con desbalances nutrimentales que los hacen todavía más susceptibles a problemas fitosanitarios, ¿no? Entonces, de repente queremos buenas producciones y cultivos tolerantes a plagas y enfermedades, pero tenemos suelos prácticamente pobres que generan, dijéramos, una pobre nutrición y hace plantas muy vulnerables a este tipo de problemáticas. Muy bien. Doctor, creo que agotamos los temas sobre la caña de azúcar, salvo que a mí se me esté escapando alguno. Si nos quiere dar un último mensaje. Bueno, pues creo que esta charla sirve mucho para entender un poco sobre estos sistemas de producción, como bien decías al principio. Si bien es cierto que hay que reconocer que este sistema tiende, dijéramos, a degradar el suelo si no se hace un manejo adecuado, ¿verdad?, del suelo y del cultivo, pero pues tendremos que también de alguna manera
valorar que es un sistema versátil que genera muchos beneficios sociales, económicos, ¿verdad? Para la economía del país. Entonces yo creo que justamente hace valioso analizar estos temas y pues muy agradecido yo de mi parte por haber recibido esta invitación y compartir este tema. Bien, pues si quieren saber más del cultivo de la caña de azúcar, más detalles sobre la quema, busquen las publicaciones del doctor Rufo Sánchez, ahí solo pongan este nombre en el buscador de internet y les van a aparecer las publicaciones. Muchas gracias, doctor, es un placer haber platicado con usted. Y bueno, el Grupo Mexicano de Danfología Aplicada los invita a seguir el canal Suelos, Ambiente y Algo Más, información agronómica para alimentar al pueblo de México. Hasta la vista. Hasta luego.